A lo largo de su historia, México ha vivido tres grandes transformaciones que se iniciaron en los años de 1810, 1854 y 1910. Los primeros dos movimientos transformadores, la independencia y la reforma, fueron etapas de un mismo proceso: emanciparse de España primero y después emanciparse del régimen colonial. La revolución de 1910 a 1940 fue la siguiente transformación, que resultó de un desequilibrio entre el desarrollo del país y el tipo de gobierno dictatorial y elitista que lo regía. A estas tres transformaciones radicales siguieron periodos de restauración, y esto explica sus limitaciones, señala el historiador Enrique Semo. La primera revolución, la de independencia, se dirigió contra el vínculo colonial que se mantenía en la metrópoli hispana. Los gobiernos que se sucedieron en España entre 1808 y 1821 hicieron todo lo posible por conservar la Nueva España y frustraron los intentos que se daban en estas tierras por lograr un acuerdo de autonomía. España estaba invadida en 1808 por Napoleón, y el Ayuntamiento de la Ciudad de México pidió al virrey convocar a una asamblea de los ayuntamientos de todas las provincias, en su mayoría constituidos por novohispanos de ascendencia española, es decir, criollos. La Audiencia de México, integrada solo por españoles, se opuso, y con un golpe de estado de la oligarquía peninsular, el virrey fue depuesto y el intento reprimido. Los esfuerzos autonomistas continuaron con los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz, pero sin éxito. Cuando se dio el estallido de la Revolución Popular de Independencia, en 1810, la oligarquía criolla y sus seguidores se refugiaron bajo la protección del virrey. Los gobiernos de España se opusieron tenazmente a la Revolución de Independencia de 1810 a 1821. La burguesía señorial criolla de Nueva España y la alta jerarquía católica también fueron hostiles a ese movimiento por los cambios sociales que promovía. Pero las clases medias, dueñas de muchas haciendas menores y talleres, apoyaron la insurgencia. Hidalgo publicó algunos de sus propósitos: liberar a los esclavos, liquidar los monopolios, reducir los impuestos, devolver a las comunidades indígenas las tierras. Después de algunas resonantes victorias y una derrota, Hidalgo y Allende fueron hechos prisioneros y luego juzgados y fusilados en 1811. Entonces, José María Morelos organizó los primeros elementos de un estado revolucionario, con fuerzas reclutadas en la costa del sur. Morelos convocó una asamblea y el 6 de noviembre de 1813, el Congreso de Anáhuac proclamó la independencia y en Apatzingán promulgó la primera Constitución del México independiente. Por 2 años hubo en Nueva España dos poderes, ambos liberales, los insurgentes y el virrey, que estaba obligado a gobernar porque así lo decretaba la Constitución de Cádiz. Esta dualidad terminó con las derrotas de Morelos y la prisión y ejecución de este gran líder en 1815. Un año atrás, en 1814, Napoleón fue vencido por primera vez y Fernando VII regresó a España. Suspendió la Constitución de Cádiz y reimpuso el absolutismo. Pero a comienzos de 1820 se dio una nueva revolución liberal en España y la Constitución de Cádiz entró en vigencia de nuevo. Las fuerzas reaccionarias de aquí optaron por la independencia para librarse del cambio liberal que se daba en la madre patria. Iturbide, que había combatido a Morelos, se puso en contacto con el nuevo jefe insurgente, Vicente Guerrero. Tras una ardua negociación, los dos se adhirieron a un programa conservador,
el Plan de Iguala. Guerrero prefirió la independencia al precio de posponer los ideales insurgentes. La Revolución de Independencia no afectó el poder de la Iglesia, el dominio de los hacendados ni de los agiotistas, que al contrario, aumentó notablemente. La revolución llamada Reforma comenzó en febrero de 1854. Enfrentaba a la Iglesia Católica, que impedía la constitución de un Estado nacional fuerte, a los conservadores monárquicos, al ejército, que controlaba al gobierno con sus revueltas y caudillos como Santa Anna, y al peligro exterior que habría de manifestarse en la intervención francesa. La guerra de 1846 a 1848 con Estados Unidos fue un duro golpe a las esperanzas mexicanas y un recordatorio de la necesidad de un Estado fuerte. Durante la Reforma, dos grandes partidos se disputaban la hegemonía. Los conservadores proponían partir del orden hispánico y católico colonial como base para construir la nación. El otro partido era el de los liberales, que desde 1820 lucharon por superar la herencia colonial y construir la nueva sociedad. La Constitución de 1857, obra de liberales puros, proclamó que la soberanía nacional residía en el pueblo y estableció la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, los derechos del hombre, la propiedad privada y la República Federal. Firmada por el presidente liberal moderado Ignacio Comonfort, la Constitución de 1857 provocó la oposición del clero, la reprobación del Papa y el golpe de Estado bajo el Plan de Tacubaya, dirigido por el conservador Félix Zuloaga. Hubo entonces dos gobiernos rivales, el de Comonfort y el de Zuloaga, y se inició la guerra civil que había de durar 3 años. Comonfort quiso dar marcha atrás a la Constitución y perdió la presidencia. Lo sustituyó Benito Juárez, quien encabezaba la Suprema Corte, y se estableció junto con su administración en el puerto de Veracruz, donde formó un ejército liberal con milicias estatales que triunfó. Juárez adoptó las leyes de reforma, que incluían la nacionalización de los bienes del clero, y el 11 de enero de 1861 entró victorioso a la Ciudad de México. Justo entonces, fuerzas intervencionistas de España, Inglaterra y Francia tomaron Veracruz, aparentemente para asegurar el pago de la deuda. En realidad, intentaban contener a Estados Unidos, que se encontraba en guerra civil. Por iniciativa de los conservadores y de Napoleón III, las tropas francesas permanecieron en México. Se impuso entonces el Imperio Mexicano con Maximiliano y Carlota como soberanos. Juárez se opuso a la intervención. Su ley del 25 de enero de 1862 estableció la pena de muerte para todo el que colaborara con los invasores. Al final, las fuerzas francesas, incapaces de controlar la situación, se vieron obligadas a reembarcarse. Maximiliano fue fusilado. La victoria de la República Mexicana fue total. La Revolución de Reforma logró casi todos sus objetivos. Los beneficiarios fueron la burguesía aristocrática y las clases medias. Pero la condición de los campesinos, y principalmente de los indígenas, no cambió con la nueva Constitución. Solo lograron preservar su comunidad y sus condiciones de vida, postergando la aplicación de las leyes de desamortización de las tierras comunales. México había cambiado, había prosperado, pero el gobierno de fines del siglo XIX e inicios del XX fue una dictadura que concentró el poder, la riqueza y los beneficios de la cultura para una pequeña élite. Las comunidades campesinas habían perdido la mayor parte de sus tierras por la expansión de las haciendas. Por otra parte, el régimen no consideró los derechos de la naciente clase obrera, y la clase media, por su parte, se vio amenazada por el dominio del capital extranjero. La Revolución Mexicana estalló a fines de 1910. Comenzó cuando un representante de la gran burguesía, Francisco I. Madero,
llamó a que se respetara el voto popular. Pero lo que siguió fue inesperado. En el norte, rancheros, mineros y obreros agrícolas se rebelaron y tomaron Ciudad Juárez. En el sur, campesinos de Morelos, liderados por Emiliano Zapata, atacaban las haciendas repartiendo la tierra entre las comunidades. Díaz partió al exilio en mayo de 1911 y Madero fue presidente a finales de ese año. Los reaccionarios esperaban que Madero desarmara a campesinos y obreros, y los revolucionarios que iniciara reformas sociales profundas. Y él intentó complacer a ambos. Los dirigentes populares lo desconocieron, y la reacción acabó por asesinarlo y volver al poder en la figura de Victoriano Huerta. Los grupos revolucionarios independientes se unificaron en 3 grandes ejércitos opuestos a la dictadura huertista. El primero, presidido por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. El segundo, encabezado por Pancho Villa, que arrastró grandes masas chihuahuenses. Y el tercero, en el sur, fue el de Zapata, con su movimiento agrarista. Los conflictos entre los grupos revolucionarios comenzaron a manifestarse, y la lucha entre caudillos se impuso. Villa fue derrotado por Obregón, dando el triunfo a Carranza, quien convocó a un Congreso Constituyente y promulgó la Constitución de 1917, una de las más radicales de su tiempo. Lo más novedoso de esta nueva Carta Magna fueron el artículo 123, con los derechos y principios protectores de la clase obrera, y el artículo 27, con el derecho de la nación sobre la propiedad de la tierra y las reservas del subsuelo, y los principios de la reforma agraria. Además, en el artículo 3 se ratificó el carácter laico y obligatorio de la educación pública. La guerra civil había terminado, y la lucha de clases continuó hasta 1940, en la cual predominó el agrarismo nacionalista. Álvaro Obregón se reeligió en 1928, y el expresidente Plutarco Elías Calles, que se hizo llamar jefe máximo de la revolución, estableció un poder fuerte tras bambalinas. Lázaro Cárdenas acabó con ese maximato. Desde 1934, su gobierno dio prioridad a mejorar la vida de campesinos y obreros, al control de los recursos naturales y a la política exterior. Impulsó también la nueva escuela rural. La mayoría de las organizaciones campesinas y obreras se volvieron corporativas bajo el partido gobernante. Algunos sectores de la burguesía mexicana, en 1939, fundaron el Partido de Acción Nacional para enfrentar la hegemonía del partido oficial. Se consolidó una burguesía nueva fuera y dentro del Estado. La Revolución Mexicana no rebasó los límites de una revolución burguesa que buscaba crear las bases de un desarrollo capitalista moderno, y los postulados agraristas y obreristas fueron pasando a un segundo plano.